Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo del boletín de química. Hoy vamos a aplicar lo que vimos también en el tema de teoría 2 y en el tema de teoría 1, en ambos. Y vamos a hacer el boletín correspondiente a gases. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que proviene de las leyes generales de los gases. Eso está más que visto y más que repasado en los vídeos de teoría. Y nos dice algo tal que así. Para identificar el contenido de un cilindro de gas sin etiqueta, se tomó una muestra del gas y se determinó su densidad, que resultó ser 5,380 gramos por litro a 15 grados y 736 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál es la masa molar del gas? Identifícalo sabiendo que se trata de un gas noble. Vale, entonces vamos a apuntar los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la densidad, que son 5,380 gramos partido litro, nuestra temperatura, que la vamos a pasar a grados Kelvin, y nuestra presión, que tenemos que pasarla a atmósferas. Hay que hacer un factor de conversión. Ellos nos dan 736 milímetros de mercurio. Vale, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Hacemos la conversión que vemos aquí, ¿vale? Y ya tendríamos nuestros datos. Una cosa interesante de la densidad. La densidad es la masa entre el volumen. Entonces, si aplicamos nuestra famosa fórmula, sabemos que los moles es la masa partido la masa molar, ¿vale? Y entonces aquí podemos volver a sustituirla y convertirla en la D, ya que nos piden la masa molar del gas, nosotros ya tenemos la masa molar, la M grande, y encima M pequeña partido V, que pasaría a dividir aquí, tendríamos la masa molar, la densidad dentro de la fórmula, la constante es constante, la presión la tenemos y la temperatura la hemos sacado. Podemos sacar la respuesta. ¿Y qué haríamos? Pues aplicamos los datos que tenemos. Vamos a pasar entonces nuestra densidad, lo tenemos aquí, nuestra densidad, nuestra constante, que es la R, y nuestra temperatura, que está calculada aquí, entre la presión, calculada aquí, 131,25. ¿131,25 qué? Vamos a hacer entonces la misma cuenta, pero con los datos. Tendríamos gramos partido litro por gramos, bla, 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 toda la historia esta. Nos cargamos las que están repetidas, nos cargamos las que dividen, nos cargamos las que sobran, y nos quedaría entonces gramos partido mol. Por tanto, nuestra solución son 131,25 gramos partido mol. La misma solución, o muy parecida, no hay que ser tampoco exactos, que la solución que nos indican en el enunciado. Vamos con el ejercicio 2, que es un poco parecido al anterior, pero con otra vuelta de hoja. Comentan algo tal que así. La ácido de sodio, NaN3, se descompone a temperatura elevada obteniéndose nitrógeno en estado gas. Con los dispositivos adecuados para iniciar la reacción y retener el sodio metálico que se forma, esta reacción se utiliza en los sistemas de seguridad de bolsa de aire, airbag. ¿Qué volumen de nitrógeno en estado gas, medido a 735 milímetros de mercurio y 26 grados, se obtiene cuando se descomponen 70 gramos de ácido de sodio? Reacción ácida de sodio en estado sólido reaccionaría como sodio en estado líquido más nitrógeno en estado gaseoso. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es apuntar los datos. Sabemos que nuestra ácida de sodio, es decir, nuestra NaN3, pasaría a nitrógeno, N2, y pasaría a sodio, lo vamos a poner a continuación, lo veremos ahora. Y nos pregunta el volumen de nitrógeno, ¿vale? ¿Qué más datos nos dicen? La presión, recordamos, milímetros de mercurio, lo tenemos que pasar a atmósferas, haciendo la misma conversión que antes, serían 0,967. Nuestros grados, vamos a pasarlo a Kelvin, que suele sumarle 273, tal como hicimos siempre, y tenemos 70 gramos de ácido de sodio. Entonces, ¿cómo sería la reacción? La reacción sería algo tal que así. NaN3 provoca sodio y provoca nitrógeno. Pero hay un problema. Como vemos, nuestro nitrógeno en la parte izquierda, en la parte de los reactivos, tiene 3 moles. Entonces, vamos a tener que igualar la ecuación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que añadir un 2 y un 3. Vamos a añadirle un 2 a la ácida de sodio, que nos quedaría 2NaN3, pero entonces tendríamos 6 moles de nitrógeno. Vale, entonces tenemos que ponerle un 3 al nitrógeno de la parte de productos, es decir, la parte derecha. ¿Qué pasa? Que como hemos cambiado toda la reacción de los reactivos
porque le hemos multiplicado por un 2, también vamos a cambiar el sodio. Entonces también tenemos que ponerle un 2 para igualar y equilibrar la fórmula, y nos quedaría algo tal que así. Entonces, ahora que le anotamos los datos que sabemos de esta reacción, sabemos que tenemos 70 gramos y que queremos el volumen de nitrógeno. Lo mejor que podemos hacer es aplicar los datos. ¿Qué datos? Estos. Sabemos que nuestro nitrógeno tiene una presión y tiene una temperatura. Pero nos falta algo. Tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos la constante, queremos el volumen y nos faltan los moles de nitrógeno en esa reacción. Entonces, en 70 gramos de ácido de sodio, sabemos que hay 65 gramos de esta. 65 gramos en 70 gramos de ácido de sodio, sabemos que podemos quitarlo con un factor de conversión pasándolo a moles. Y un mol de ácido de sodio son 2 moles, y 2 moles de ácido de sodio, en este caso, son 3 moles de nitrógeno. Entonces, haciendo esa conversión, tendríamos que nuestra cantidad de moles de nitrógeno en la reacción es 1,61. Y ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula, la famosa P por V nRT. Entonces, ¿tenemos la presión? Sí. ¿Tenemos el volumen? No, es lo que queremos. Por tanto, la presión pasa despejando al otro lado donde tenemos todas las unidades y cantidades disponibles y que buscamos, y nos quedaría algo tal que así: 1,61 moles por 0,082, que es la constante, por 299 Kelvin, la temperatura, entre 0,967 atmósferas, que es nuestra presión, son 40,82 litros. Nuestra respuesta es 41. Recordamos, no hace falta ser exactos, nos habremos dejado algunas décimas por el medio, ellos habrán redondeado, pero el resultado es correcto. 40,82 sería lo mismo que 41 litros en este caso. Nos sirve. En casos profesionales no, pero en este caso nos sirve y por tanto nuestro ejercicio estaría bien. Vamos a continuar ahora con un ejercicio de presiones parciales y que nos comentan si un gramo de un compuesto gaseoso X, o sea cualquiera, ocupa 0,74 litros a 0 grados y 760 milímetros de mercurio, y un gramo de otro gas Y, o sea otro cualquiera, ocupa 0,718 litros, 87 grados y 710 milímetros de mercurio, ¿cuál será la presión después de mezclar ambos gases en un recipiente de 2 litros, completamente vacío a 25 grados? Entonces, lo primero, lo de siempre, datos, que ponemos aquí todas las guarradas. La X sabemos el volumen, 0,74 litros. Sabemos la temperatura media, tenemos que pasarla a Kelvin, más 273 son 273, 0 no influye. Y también tenemos la presión. ¿Qué pasa? Que en esta no hace falta hacer un factor de conversión, porque literalmente lo que necesitamos es una atmósfera, y una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y para el compuesto I tendríamos 0,718 litros, 87 grados, misma cuenta, más 273, 360 Kelvin, y ahora sí que hay que hacer un factor de conversión a partir de los 710 milímetros de mercurio que nos dan, que serían 0,93 atmósferas. Por último, ¿qué nos dicen? Que al mezclar los dos compuestos, nuestro volumen son 2 litros y nuestra temperatura son 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Así que vamos a sacar primero uno, luego el otro y luego los dos juntos. Empezaremos con la X. Entonces, ¿en la X qué sabemos? ¿Sabemos la presión? Sí, una atmósfera. Nos la dan. ¿Sabemos el volumen? También. ¿Los moles? No. ¿La constante? Sí. ¿La temperatura? Sí. Perfecto. ¿Qué hay que sacar? Los moles. Dividimos, no tiene ningún tipo de truco de magia por el medio, 0,033. La I, lo mismo. Tenemos los mismos datos y tendríamos 0,022. Nuestros moles totales serían 0,055 moles. Entonces, ¿cuál será la presión después de mezclar ambos gases en un recipiente de volumen 2 litros, completamente vacío, a 25 grados, temperatura 298 Kelvin, los moles totales de ese compuesto son 0,055, la constante es 0,082, blanco y en botella, leche. P por V, nRT, utilizando los moles totales en la cuenta, sacaríamos que la presión total de ese compuesto sería 0,672 atmósferas. El enunciado lo redondea a 68 atmósferas, es lo mismo, por tanto, lo tenemos bien. Vamos con otro de presiones parciales, otro enfoque distinto. En un día húmedo de verano, la fracción molar del vapor de agua, gas agua, en el aire a 25 grados llega a ser tan alta como 0,0287.
Si se supone una presión total de 0,977 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial en atmósferas del agua en el aire? Apuntamos los datos, tenemos nuestra fracción molar del agua, 0,0287, tenemos nuestra presión total y utilizamos la fórmula que vimos en teoría. La presión parcial será la fracción molar por la presión total. La presión total la tenemos, nos la da el enunciado. Y la fracción molar nos la da el enunciado, lo tenemos en datos. Esto también, por tanto, solo hay que hacer la cuenta. ¿Y cuál sería el resultado? Tendríamos entonces que 0,0287 por 0,977 nos dan 0,028 atmósferas. Y esta la clavamos. ¿Por qué? Porque no hubo decimales por el medio ni ningún tipo de aproximación en cifras. Entonces hemos clavado el resultado que nos han pedido que diera. Y ya para terminar el boletín de gases tendríamos un ejercicio de tipo recogida de gases sobre agua, que nos comentan: en un generador de hidrógeno se hacen reaccionar 30 gramos de hidruro de calcio del 97% de riqueza con 30 gramos de agua para generar hidróxido de calcio e hidrógeno. Calcular, apartado A, el volumen de hidrógeno producido en la reacción a 25 grados si éste se recoge sobre agua a la misma temperatura, cuando la presión atmosférica es de 745 milímetros de mercurio. Nos aclaran que la presión de vapor del agua son 25 grados y que esto equivale a 24 milímetros de mercurio. Y luego, apartado B, el rendimiento del proceso si se obtienen 34 litros de hidrógeno, que es lo primero que apuntamos siempre, todos los datos. Entonces, vamos uno por uno. Tenemos 30 gramos de hidruro de calcio, se representa como CaH2. En principio, en la materia que estamos dando en este tipo de química, no vamos a necesitar saber, o solo tenemos que saber, las formulaciones más básicas. Entonces, si no nos dan el hidruro de calcio, no pasa nada, no nos lo dan en este boletín, lo tendremos cuando sea necesario. Yo os lo doy aquí porque tampoco creo que sea de suma importancia averiguar de dónde sale, ¿no? No toca ahora. Entonces, después de este inciso, nos comentan que se hace el 97% de riqueza, ¿vale? Y con 30 gramos de H2O, de agua, ¿vale? Para generar lo que tenemos aquí: Ca o H2 y H2, ¿vale? Apartado A, apuntamos también los datos. Algo interesante que saber: si la presión final es la presión menos la presión de vapor de agua. Entonces 745 menos 24 son 721, que convertido a atmósferas son 0,948 atmósferas. Entonces ya podemos empezar a aplicar lo primero. Nuestra reacción ya está ajustada. Si nos fijamos, nuestra suma de hidruro de calcio más agua nos tiene que dar hidróxido de calcio más hidrógeno. Solo hemos tenido que ajustar los hidrógenos. ¿Estos qué datos tienen? Tenemos 30 gramos y 30 gramos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué nos dicen? Que los 30 gramos de hidruro de calcio están al 97% de riqueza. Por tanto, el 97% de 30 son 29,1 gramos a usar de hidruro de calcio. Partiendo de esta base, podemos llegar al apartado A. ¿Y qué nos ocurre en el apartado A? Presión, volumen, moles, constante, temperatura. ¿Qué nos piden? El volumen de hidrógeno. ¿Lo tenemos? No, lo queremos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues con la fórmula de siempre, de la que hemos dado en todo el boletín. ¿Tenemos la presión? Sí. ¿Dónde está? Nos aparece en 745 menos 24 y nuestro factor de conversión, lo vimos antes. ¿Tenemos la constante? Sí. ¿La temperatura? También. ¿Cuál? 298 Kelvin. ¿Nos falta algo? Los moles. Vamos a tener que sacar los moles. ¿Pero qué moles? ¿Cuáles? ¿Cuántos? Vale, vamos a aplicar algo que vimos ya en el boletín 1. Sabemos que de 30 gramos de agua vamos a sacar 1,66 moles de hidrógeno. Pero hay un problema. Nosotros no podemos consumir 30 gramos de agua así, de buenas a primeras. Tenemos que saber la condición de que en nuestro hidruro de calcio solo podemos usar 29,1 gramos de este compuesto. Y esos son 1,38 moles de hidrógeno. Entonces, muy bien que tengamos 30 gramos de agua y muy bien que eso sea 1,66 moles de hidrógeno. Pero no podemos gastar tantos porque en la otra parte de la reacción no tenemos los suficientes. Nos quedamos en 1,38. Limita
Vale, entonces el límite de moles está en 1,38 y ese es el número que tendríamos que usar. Despejamos la presión, pasa a dividir a la nRT y nuestro resultado final son 35,57, recordamos. Aproximaciones, decimales, lo que sea, provoca que sea un resultado medianamente parecido. Y por último, nos piden el rendimiento del proceso. Para saber el rendimiento, simplemente tenemos que saber que el rendimiento sería el volumen de la reacción partido el volumen total, que serían nuestros 34 litros de hidrógeno, nos lo dan, y el volumen total es lo que hallamos antes, 35,57 por 100. ¿Por qué? Porque el rendimiento se mide en porcentaje, nos queda un rendimiento del 95,58%. Hasta aquí sería el vídeo del boletín de Carstens. Como veis, ya estamos aplicando las partes más interesantes o más prácticas que hemos tocado en los temas de teoría. Poco a poco esto tiene que ir aplicándose mejor y acabaremos también repasando preguntas teóricas de verdadero y falso de tipo test para entender también lo que vamos viendo en teoría. Es una asignatura que podemos preparar perfectamente y que vamos a intentar hacerlo de aquí hasta el final de los vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo, espero. Un saludo.